A preguntar, ¿en qué estado considera usted que están los comercios a un año después del llamado de acaso? Y considerando que ya viene un operativo similar del gobierno ante los comercios para esta Navidad. Bueno, precisamente la expectativa es gravísima y muy buena la pregunta porque todo el sector comercio está aterrorizado, bien preocupado por estos anuncios, porque ya vimos que hace un año, la semana pasada se cumplió un año del yacazo y hoy por hoy muchas de esas tiendas de electrodomésticos de línea blanca no han podido reponer sus inventarios. Por otra parte, el afectar la propiedad privada de esa naturaleza, como fue la orden que se dio el Ejecutivo Nacional de que no quede nada en los anaqueles, fue una especie de oficialización del saqueo en aquella oportunidad y eso ha generado, por supuesto, una gran preocupación de que eso se pueda repetir. Evidentemente que el gobierno está en la posibilidad y es competente para supervisar, para fiscalizar, pero esa fiscalización y esa supervisión tiene un límite y el límite es que se cumpla, en primer lugar, con los requisitos, con el debido proceso, porque tú no puedes hacer uso de la propiedad privada como lo establece el artículo 115 de la Constitución, sin sentencia definitivamente firme y sin pago previo de indemnización. Y para que opere la confiscación por que se materialice un hecho ilícito, eso tiene que también evidenciarse de una sentencia definitivamente firme que condene a la persona y la declare efectivamente que cometió un ilícito económico y que en consecuencia se le puede confiscar su mercancía. Entonces, ¿qué ha pasado? Que aquí se dispuso de la propiedad privada y esto evidentemente ha traído un nivel de desconfianza, ha aumentado el riesgo país, ha aumentado la desinversión. Pero desde el gobierno nacional, por ejemplo, señor Sosa, dicen que hay especulación, hay acaparamiento, hay usura por parte de algunos comerciantes y por eso las fiscalizaciones que están haciendo. Pero ustedes saben por qué hay especulación y por qué puede haber usura. Evidentemente yo no digo que no lo haya, eso debe ser sancionado, pero es que lo hay porque hay escasez. En ningún país donde haya pleno abastecimiento, cuando Venezuela tenía abastecido todos sus anaqueles, nosotros no veíamos ni cola, ni veíamos reventa de productos, ni veíamos a los trabajadores informales revender productos. Eso no se veía en Venezuela. Eso se viene a ver casualmente por los niveles de desabastecimiento y no los niveles de escasez, que en algunos sectores, incluyendo productos regulados, la inflación ha llegado al 70%. ¿Pero usted estaría de acuerdo con el decomiso, por ejemplo, de productos donde se compruebe que haya acaparamiento? Hay casos de denuncias, por ejemplo, confírmenos usted si ha ocurrido o no. Según la Superintendencia de Precios Justos de los Derechos Económicos, dicen que hay empresarios o hay comerciantes que recibieron autorizaciones de divisas, bien a Cencoexo, a CICAD 1, y luego vendieron prácticamente el dólar. Gabriel, estamos de acuerdo. Si hay especulación debe ser sancionada, pero es que estas fiscalizaciones vienen dadas por funcionarios del Ejecutivo Nacional, de los diferentes organismos, del SUNDAE, precisamente de todos los organismos que operan en fiscalización, INSE, la administración tributaria, en fin. Entonces, son funcionarios que de manera unilateral y de manera excesivamente discrecional multan, imponen cierre de negocios, disponen de... Entonces, acuérdense que tiene que haber un debido proceso que está establecido en la Constitución y ese debido proceso debe observarse en juicio y para eso tiene que haber sentencia. Señor Sosa, ¿usted cree que realmente con esta situación actual que está viviendo el país en materia del comercio, desabastecimiento, escasez de muchos rubros y productos, ¿usted cree que realmente haya o se esté conformando en Venezuela una guerra económica contra el pueblo venezolano? Bueno, yo le voy a decir una cosa, de haber guerra económica, a ningún empresario le interesa realmente ni generar ningún tipo de guerra económica porque el empresario, su negocio es porque el comerciante también es consumidor y eso es lo importante, destacar. Y le interesa mantener precios bajos, que haya una economía de libre mercado, que no haya una economía excesivamente controlada, intervenida y centralizada, que es lo que ha generado escasez, inflación y desabastecimiento. Porque ¿qué es lo primero que generó inflación? Fundamentalmente las devaluaciones sucesivas de la moneda, que el Ejecutivo no ha querido aceptar que esta reformulación cambiaria, donde pasa en un año el dólar de 4.30 a 6.30 con el CENCOE, de a 11, 12 bolívares con el SICA número 1 y casi 50 bolívares con el SICA número 2, no es otra cosa que devaluaciones. Y evidentemente esto va a repercutir en la estructura de costos. Y si le adicionamos a esto los impuestos, los tributos parafiscales, las reformas laborales que generan incremento de salario, que eso afecta a la estructura de costos, evidentemente estamos en presencia de que es indispensable. Por ejemplo, el 15% decretado de aumento al salario mínimo hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro, hace
algunas semanas, impacta negativamente la estructura de costos del Bueno, comercio en por Venezuela? supuesto que tiene que impactarla porque es un incremento generalizado del salario, del sector y todo eso impacta. Ahora, que eso es lo que corresponda, que eso es lo que realmente es, en esos porcentajes debe ser el aumento. Yo digo que no, pero el aumento no puede venir unilateralmente establecido por el Ejecutivo Nacional. Normalmente en los países desarrollados, donde hay crecimiento económico, los aumentos de salarios vienen consensuados, sector empresarial, sector laboral y gobierno, y producto de una Bueno, como ocurría aquí con la denominada comisión tripartita. Claro, la comisión tripartita y además eso, con base a la productividad, porque si tú le impones una carga mayor al sector empresarial, más de la que tiene, evidentemente que ¿qué vas a propiciar? Vas a propiciar cierre, paralización de actividades en el comercio como la hay actualmente. Hay muchos sectores que no han podido reponer su mercancía desde los últimos 2 trimestres del año 2013 hasta la fecha y prácticamente están abiertos rematando la mercancía. Señor Sosa, pero como se quiera que el venezolano necesita respuestas tanto del sector oficial del gobierno nacional como también del sector privado. Por ejemplo, estas largas colas que se ven en supermercados, en abastos, en farmacias, en ventas de aparatos electrodomésticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué el venezolano tiene que pasar por esta situación de largas colas para adquirir un producto? No tiene por qué pasar, porque si es que inclusive en la Constitución Nacional es la obligación que tiene el gobierno de garantizar, primero, el total abastecimiento nacional, que es lo que se llama seguridad alimentaria, en primer lugar. Y en segundo lugar, que haya una variedad donde la persona pueda escoger lo que quiera comprar y pagar al precio que el mercado determine. Porque ninguna economía con 4 tipos de cambio, ninguna economía excesivamente controlada con control de precio, con control de cambio y además de eso con control de ganancia puede prosperar, porque una economía controlada, lo han demostrado todos estos modelos ideologizados en otros países que lo que han traído es empobrecimiento, cierre de empresas. Nosotros teníamos en el 2005 aproximadamente cerca de 447.000 empresas en Venezuela, hoy nos quedan 377.000, ¿qué quiere decir? Que en los últimos 2 años ya se redujeron en 77.800 empresas y comercios aproximadamente, y imagínense lo que se visualiza para el año que viene cuando hay una merma en las reservas internacionales de 30.000 a 19.000 y pico millones de dólares y que efectivamente todos los días habrá menos disponibilidad de